José López Portillo fue el 56º presidente de México. Fue el sucesor de Luis Echeverría Álvarez. Portillo nació el 16 de junio de 1920 en la Ciudad de México y murió el 17 de febrero del 2004 también en la Ciudad de México. José López Portillo creció en la Ciudad de México en la colonia Roma. En su infancia conoció a Arturo Durazo Moreno, quien sería parte importante de su gobernatura mucho tiempo después. Él estudió una carrera de abogado y fue egresado de la UNAM. Aplicó muy poco su carrera y poco después se volvió parte importante del Partido Revolucionario Institucional. Antes de tomar una carrera política, López Portillo también trabajó como secretario de Hacienda durante un periodo de 1973 hasta 1975. Y antes de eso, fue presidente de la Comisión Federal de Electricidad desde 1972 hasta 1973. Su presidencia duró un periodo de 6 años, que empezó desde 1976 y acabó hasta 1982. Ría, cuando fuera de dejar la presidencia, tuvo que elegir a quién sería su relevo. Para hacerlo se basó en dos cosas. La primera fue su amistad con López Portillo y la segunda para romper la tradición de que el sucesor siempre era el secretario de Gobernación. Durante todo el proceso electoral, Portillo no tuvo ningún rival, ya que él fue el único candidato formal que se presentó. El PAN no postuló a ninguno debido a las tranzas, ya que era demasiado obvio que el PRI volvería a ganar. Así que sin dificultad alguna, López Portillo y el PRI llegaron a la presidencia. Entró al poder, planeó dividir su mandato en 3 etapas de 2 años cada una. La primera era la etapa de recuperación. Esta fue la única que sí se vio un poco reflejada, ya que hizo varios proyectos donde ayudaba a los marginados y desempleados. La segunda era la de conciliación y la tercera, crecimiento acelerado. Con un año en el poder, Portillo en 1977 presentó la reforma política, con la que se amplió la Cámara de Diputados, hubieron cambios en los procedimientos electorales, reconocimiento de asociaciones políticas y se dio reconocimiento a nuevos partidos políticos. Después de los 2 primeros años, colocó a familiares en cargos políticos y a su amigo el Negro Durazo como jefe de la policía de la Ciudad de México. Esto causó que el dinero fuera robado y que la corrupción creciera de manera brutal. En ese momento la industria petrolera comenzó a ganar mucho dinero, así que decidió basar la economía del país en el precio del barril de petróleo. Según el libro La economía presidencial de Gabriel Said, el gobierno mexicano en 1981 invertía $70 millones por hora. Ningún otro gobernador de ese tiempo tenía la capacidad para hacer eso. Cuando el precio del barril bajó a $4, causó que se endeudaran en el sector público y privado. La deuda creció de $51,000 millones a $80,000 millones. Al ver el fracaso petrolero, decidió subir el precio del barril a $6, amenazando en dejar de vender a otros países. También dijo que no iba a devaluar el peso, pero falló y el peso pasó de 22 a 70 por dólar. Arturo Durazo Moreno nació en Cumpa, Sonora, en 1924 y murió en Acapulco, Guerrero, el 5 de agosto del 2000. Arturo Durazo Moreno nació en una familia humilde de Sonora. Sus padres se fueron a la Ciudad de México cuando él era muy joven para buscar más oportunidades económicas, y fue entonces cuando conoció a José López Portillo. Y desde entonces tendieron una amistad larga. Cuando López Portillo alcanzó la presidencia en 1976, decidió nombrar a Arturo Durazo Moreno como el jefe del Departamento de Policía y Tránsito. Lo que fue un gran error, ya que Arturo abusó demasiado de su poder como jefe de la policía y tomó varias decisiones en cómo la policía debería tomar varias de las situaciones que se le presentaban. Durante el periodo que estuvo dentro del departamento de policía como jefe, se vieron varios crímenes que no deberían ser aceptados hoy en día.
Por ejemplo, durante su jefatura dentro del departamento de policías, se empezaron a aplicar los sobornos hacia los policías, para así evitar que los policías se fijaran en ciertos crímenes que una persona estuviera cometiendo. También se implementó la tortura sobre prisioneros, según era utilizada para sacarles información sobre ciertos crímenes que tal vez se pudieran cometer en el futuro. También se le creía que tenía una conexión con muchos cárteles de drogas dentro del país. Pero de sus peores crímenes fue la desviación de recursos y el robo de dinero. Después del sexenio de López Portillo se le encontraron a Arturo el Negro Moreno, que tenía propiedades millonarias dentro del país, varias de las cuales él no había pagado, ya que utilizaba los recursos que le daba el gobierno para comprar estos terrenos. El más importante siendo el de Zihuatanejo, ya que causó polémica lo caro que estaba su mansión dentro de Zihuatanejo. Hoy en día, la mansión es utilizada por la Universidad Autónoma de Guerrero, que se les fue otorgada en el 2011. Fue en las décadas de los 70 y 80 que un polémico personaje en la historia política de México surgió, el autoproclamado general Arturo el Negro Durazo. El error de ahí fue que lo hayan hecho general del ejército. Era el segundo hombre más poderoso de ese país, aún más que el regente. Proveniente de un estrato social bajo, su audacia lo convirtió en el segundo hombre más poderoso de México durante el sexenio del presidente José López Portillo. Fue el principal impulsor de varias carreras artísticas. En la década de los 40 y durante el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, Arturo Durazo se desempeñó como empleado en el Banco de México. Se presume que en los 60 y 70 perteneció a las Brigadas Blancas, grupo encubierto encargado de reprimir los movimientos políticos y sociales durante la llamada Guerra Sucia. El 1 de diciembre de 1976, López Portillo asumió la presidencia de México, acontecimiento que entusiasmó a Arturo Durazo, cuya buena relación amistosa con el mandatario le dio la oportunidad de obtener un hueso en su gabinete. Dada su trayectoria en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Durazo aspiraba a ser jefe de aduana. Sin embargo, Portillo lo designó jefe de la extinta Dirección General de Policía y Tránsito. Para este entonces, la personalidad de Arturo Durazo había cambiado. Mientras a sus amigos les mostraba una cara, el poder y aval de José López Portillo lo hizo presa de sus sueños y aspiraciones, como ser nombrado general. En 1976, Durazo Moreno creó la Dirección de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia, la DIP, dirigida por Francisco Sahagún Baca, institución que, según documentos extraoficiales, fue conocida por ser fuente de corrupción policial, amadrinamientos a delincuentes, extorsión y siembra de delitos a inocentes, tales como tráfico, lenocinio, robo y violación. Fue en este periodo donde también se aplicaron actos de tortura. Durante el sexenio de López Portillo, Durazo Moreno compró 2 terrenos ejidales en el Ajusco, donde mandó construir 2 mansiones. Una de ellas se ubica en el kilómetro 23.5 de la carretera federal a Cuernavaca. Durazo designó a un arquitecto de apellido Vázquez, en ese entonces jefe de seguridad urbana, como encargado de la construcción, y a 650 policías que ocupó como albañiles. Todos ellos supervisados por su esposa Silvia Garza de Durazo. Los acabados y muebles de la cabaña fueron importados de Europa para asemejar lo más posible a una auténtica cabaña de los Alpes suizos. Además de que contó con caballerizas, un cortijo, canchas deportivas, hipódromo y una discoteca, réplica fiel de la famosa neoyorquina Estudio 54. Esa construcción costó 100 millones de pesos y fue dada a conocer por la revista Proceso en reportajes escritos por Andrés Campuzano, Ignacio Ramírez y Miguel Cabildo en el número 351 del 25 de julio de 1983. Pero fue el Partenón el inmueble que mayor polémica causó. López Portillo quedó tan impresionado que le encargó le construyera una mansión. En respuesta, Durazo mandó elaborar la famosa casa de la Colina del Perro Negro, que ya terminada, resultó más fastuosa que el Partenón de Zihuatanejo Guerrero.
Fueron estas construcciones los escenarios perfectos para realizar fastuosas fiestas que en muchas ocasiones, según afirma José González en Lo Negro del Negro, terminaban en orgías, pero también donde conoció a reconocidos miembros de la farándula mexicana, entre ellos a Luis Rey, padre de Luis Miguel, a quien más tarde apadrinó en su carrera, siendo su primer escenario la boda de la hija del presidente, Paulina López Portillo. Los lujos, el nepotismo y los beneficios económicos de los cuales gozó Arturo Durazo y sus colaboradores se evidenciaron cuando Miguel de la Madrid, presidente que siguió a López Portillo en México, aplicó la renovación moral, medida con la que se castigó los actos de corrupción del sexenio anterior. Así, el exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, y Arturo Durazo fueron objeto de una serie de averiguaciones que detonaron su persecución a cargo de Francisco Rojas, con la averiguación SC-122-84, por los delitos de extorsión y enriquecimiento ilícito. En su última etapa de vida, Arturo Durazo radicó en Acapulco, Guerrero. Murió el 5 de agosto de 2000 debido a un paro cardíaco ocasionado por un cáncer de colon terminal. Durante la última parte del sexenio de López Portillo, el país no se encontraba en una de las mejores situaciones económicas. El país se encontraba en una deuda extremadamente extensa, que no solo se debió a las malas decisiones que tomó López Portillo, sino también a varios factores durante el sexenio de Echeverría, como la devaluación del dinero al final de la presidencia de Echeverría. También una crisis económica en todos los países en desarrollo, ya que hubo un desorden económico internacional que castigaba a todos los países en desarrollo, y eso involucraba a México. López Portillo, en sus últimas acciones para evitar que la economía del país decayera más de lo que estaba, decidió que el 1 de septiembre de 1982, durante su último informe de gobierno, anunciaría la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios. Portillo declaró dentro de su informe que estaba tomando esta decisión porque los bancos estaban ganando demasiado dinero, porque de ellos la gente estaba invirtiendo dinero en otros países y no en México, empeorando la situación económica dentro del país. El punto más importante de la nacionalización de la banca fue que el Banco de México dejó de ser una sociedad anónima y se convirtió en un organismo descentralizado del gobierno federal. Se terminó la concesión de particulares para incorporar el servicio directamente a la nación. En 1982 se acepta la nacionalización de la banca y así termina el gobierno de López Portillo, dejando un país en crisis pero intentando de mejorar la situación económica del país hasta el final.